Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. A 16 horas de haber logrado el quórum, la Cámara de Diputados todavía no ha sancionado la media sanción que le falta para transformar en ley la propuesta del Poder Ejecutivo. El saldo de una jornada violenta donde quienes se identificaron con distintos sectores en la protesta estuvieron absolutamente al margen de lo que ocurría con grupos violentos que después se generalizó, como de costumbre ocurre cuando uno enciende el fuego, después la llama crece, y donde una vez más cabe preguntarnos si estos violentos no son realmente los que le hacen el juego a los que vienen después con la propuesta del sector que dicen combatir, es decir, la vieja historia de que la izquierda le hace el juego a la derecha y viceversa. Una vez más se mostró cuando fue identificado con un mortero casero un ex candidato a diputado del Frente de Izquierda, lanzándole a la policía en combate a alguien que, si le hubiera tenido los votos, hubiera sido diputado de la Nación. Es decir, uno de los tantos identificados. Pero ¿por qué ocurren estos episodios en una sociedad que está debatiendo algo que no solamente hace a los jubilados, hacia los veteranos de guerra, hacia los que menos tienen, a los chicos, a la asignación que le corresponde por hijos a la sociedad? ¿Y por qué se lleva al extremo de la violencia? Casi 200.000 personas marchaban en orden, incluso ni siquiera interrumpían el tránsito. El único corte de tránsito real lo había hecho el Partido Obrero en Corrientes y Callao. Todos los demás, ni siquiera en el Obelisco, habían cortado el tránsito. Marchaban para hacerse escuchar y se encontraron con un doble cerco de la policía de la ciudad que alejaba la protesta del oído de los diputados, es decir, no podían llegar casi a 200 metros del Parlamento Nacional. Y allí entonces en la gente se empieza a producir un fastidio porque dicen cuál es el derecho que tienen a cortarnos el paso para que en democracia nos expresemos. Y yo acá quiero reivindicar un momento del gobierno anterior. En plena crisis de la 125, la gente que estaba en contra del gobierno de Cristina llegó hasta las puertas del Congreso, no había un solo policía y no pasó nada. Es decir, el pueblo se expresó en las puertas, gritó los que estaban a favor, los que estaban en contra, sin la presencia policial. Si no hubiese existido ese vallado preventivo, quizá los violentos no hubieran tenido motivaciones, más allá que el violento siempre está. Y entonces, cuando vemos que un grupo de violentos es identificado y no se lo detiene, se lo deja crecer, porque una jueza dio una orden, no usen armas, esperen, no tiren gases y demás, todo eso es funcional a que se siga desarrollando la violencia, porque si yo tiro una piedra y nadie me controla, aunque me vean y sepan quién fue, estoy dejando crecer la violencia. Enancado en lo que pasaba afuera, varias veces se intentó votar para parar la sesión y pasar un cuarto intermedio y no tuvieron los votos los diputados. Pero los episodios de violencia que se generalizaron por gente que fue preparada para realizarlos, terminó estropeándole a las 200.000 personas que pacíficamente se estaban expresando la posibilidad de expresarse. Y se juntaron la policía, que a 200 metros no dejaban que llegaran, con los violentos. Todo fue funcional a la situación lograda, es decir, que la gente no pudiera llegar a repudiar lo que iban a hacer los legisladores adentro, que escucharan sus gritos y que escucharan su protesta para que entendieran que estaban a punto de cometer un error con repercusión social. Bien, a raíz de estos episodios, la CGT sacó un comunicado
Y esto tiene mucha importancia para el tiempo que se está viviendo y para la anarquía que vive la sociedad argentina y por supuesto el movimiento obrero. El comunicado de la CGT dice textualmente: la Confederación General de Trabajadores de la República Argentina siente la obligación de repudiar enérgicamente que, por intermedio de la violencia de un grupo de provocadores, pretendan desvirtuar una manifestación. La violencia de los grupos radicalizados impiden que los trabajadores organizados, jubilados y ciudadanos descontentos con el proyecto de ley en tratamiento pudieran expresar libre y pacíficamente su oposición. La CGT no participa ni comparte la violencia como forma de protesta y deslinda toda responsabilidad con los hechos públicos de público conocimiento. Solo en paz y unidad los trabajadores podemos manifestar nuestras decisiones. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017, Carlos Acuña, Juan Carlos Smith, Héctor Daed, secretarios generales. Después de este comunicado, la Unión Tranvíeros Automotor, la UTA, levantó el paro. Después de este comunicado, Gerardo Martínez, el secretario de los trabajadores de la construcción, dice: nosotros en ningún momento adherimos al paro. Después de este comunicado, José Luis Lingeri, el titular de Esbato, salió a criticar la posición del paro y la lucha, cortando el diálogo con el gobierno, y en una palabra salió a decir que no hay conducción en la CGT. Es decir, el gobierno logra otro objetivo, que es que se ponga en evidencia la fragmentación de los dirigentes sindicales. Y cada uno tiene su juego, porque la UTA está pendiente de los subsidios del Estado para que los empresarios privados no echen gente. Y entonces, cada paso que se da tiene una consecuencia. Por el otro lado, la construcción está trabajando mucho más que antes porque se está moviendo la obra. Entonces no quieren perder ese espacio. Los gordos tradicionalmente, que coquetean por un lado o por el otro, como el caso de Cavalier y los agentes de comercio, esos si van al paro es porque acompañan, pero nunca están en definitiva acompañando esas cosas. Entonces tenemos los independientes por un lado, por el otro lado tenemos distintas corrientes internas de la CGT, y tenemos quienes no participan de la CGT, como los que están nucleados por Viviani, y los peones de taxi están trabajando, los taxis están en la calle, y entonces tenemos colectivos y taxis funcionando. Los trenes aparentemente empezarían a funcionar a las 8 de la mañana, digo aparentemente, el paro era hasta las 12, pero como los colectivos pueden llevar a los maquinistas, hay que ver qué pasa, porque ahí hay 3 gremios, y si la Unión Ferroviaria no trabaja, los maquinistas no arrancan, o sea, tiene que tener los guardas. Y si trabajan los dos y los señaleros no trabajan, el tren no sale. Así que habrá que ver si de verdad arrancan a esa hora o el mediodía. Pero lo cierto es que este quiebre en el transporte es una factura clarita a Smith, que se supone que es el representante del transporte. Es evidente que la UTA y la fraternidad no le responden. Y entonces viene aquí la gran prueba de fuego. Si el transporte funciona, si la gente va a trabajar. Y entonces, si la gente va a trabajar en un paro decretado por la CGT, es interesante evaluarlo, porque allí estaríamos entonces haciendo otra clase de análisis y diremos: a ver, ¿perjudica las medidas a todos? Sí, a los jubilados de ahora y a los futuros jubilados. ¿A la gente le importa? No, a la gente le importa preservar su trabajo y va a trabajar. Ah, bueno, entonces no acompañan esta medida de protesta. Los grupos radicalizados de la izquierda que estaban en la calle, no eran los únicos, me refiero eso, concretamente, ¿qué representatividad tienen? ¿Y 2 diputados, 3 diputados? Los grupos que están en la calle de los trabajadores, ¿qué representación tienen? Poderosa. Bueno, contemos a bancarios y contemos a camioneros que tienen condiciones de crear un conflicto prolongado. Por ejemplo, los bancarios, a las 12 abren los bancos, es muy difícil que hoy trabajen, porque hasta que viajan, llegan y se abre el banco es difícil.
hay que ver si el clearing funcionó, aparentemente funcionó, y entonces estamos parados frente a algo que buscó no solamente este gobierno, sino el gobierno anterior y todos los demás gobiernos, que es el quiebre de la unidad de concepción del movimiento obrero, que no es justamente el problema de los trabajadores, porque los trabajadores abajo piensan todos iguales, sino es el problema de los dirigentes. Y como cada quien quiere demostrar quién es el que gravita más y el que manda más, esto va a servir como un test. Es decir, veamos si después del mediodía o si antes del mediodía, porque en realidad después del mediodía la gente va a poder viajar, si antes del mediodía hay una plena ocupación, si la gente va a trabajar. Y esto será entonces una medida para saber, en definitiva, qué piensa y cuán solidario y cuánto le importa incluso su propio futuro al trabajador actual. Así que esto va a servir para ese tipo de análisis. Por otro lado, un episodio grave en la cantidad de heridos que ha dejado la jornada. Hay 88 policías heridos, pero sumado con la totalidad de las personas que han sido internadas, son 167. 167 heridos en la jornada de ayer. En la madrugada hubo cacerolazos, en La Plata, en Córdoba, en Tucumán, en la capital en algunos lugares, volvieron a tirar piedras sobre las ventanas del Congreso en la madrugada, y es coincidente la votación, que posiblemente antes que termine este programa la tengamos, posiblemente, a lo mejor no, pero que el orden del día muestra inmediatamente, después del tratamiento de los que llaman reforma provisional, la reforma impositiva, va atada una con la otra. No se va a poder tratar hoy porque se van a quedar dormidos en las bancas, hace 16 horas que están sentados. De esas 16 horas, las primeras 5 se pasaron con 36 pedidos de cuestión de privilegio. La cuestión de privilegio es cuando un diputado o un senador, cualquiera de las dos cámaras, levanta la mano, pide una cuestión de privilegio y entonces el presidente de la Cámara tiene que dejarlo hablar, y en esa cuestión de privilegio tiene que plantear fuera del reglamento, todo, fuera del tratamiento del día, todo lo que entiende el diputado, en este caso, si fueran senadores lo mismo, que debe expresar. Bueno, 36 cuestiones de privilegio, en 3 ocasiones pidieron votar para pasar un cuarto intermedio, y la verdad, el único cuarto intermedio que hubo fue cortito, no hay, o no había posibilidades de que la sesión se interrumpiera porque el gobierno determinó que se tenía que hacer a cualquier costo. Habló el presidente de la Cámara con el presidente de la Nación y el presidente de la Nación le dijo: la sesión la tenés que terminar y tenés que sacar la ley. Así que veremos, los votos para que se sancione aparentemente están, y entonces la pregunta es, no pasa por la CGT, no pasa por los violentos en la calle, pasa por la representatividad sentada en el Parlamento, que es lo que dijo la UTA. Dice, se tiene que deliberar, no coincidimos con la violencia en la calle, estamos en contra de lo que se está proponiendo, pero no estamos coincidiendo con este planteo de violencia que hay en las calles. Bien, y tienen que decidir, dice la UTA, los parlamentarios. Es cierto, el gobierno o el pueblo no gobierna sino a través de su representante, pero aquí la gran pregunta. Los justicialistas que van a votar, que dieron quórum y que van a apoyar esto, ¿fueron elegidos para eso? Los diputados de Cambiemos, incluso los radicales, ¿sabrían que iban a hacer esto? Y en todo caso, si lo sabían, ¿por qué no lo propusieron en la campaña electoral? A ver si ganaban. Por lo tanto, una cosa es representar al pueblo porque el pueblo los eligió, y otra cosa es hacer la del panqueque y darse vuelta en el aire, como pasó en el 90, cuando cantando la marcha aprobaron la reforma de las privatizaciones. Así que es muy complicado todo esto, es muy difícil, pero marca un grado de violencia en la sociedad que no le están prestando atención en el gobierno, que se da en el sur, que se dan los reclamos, que se da en la calle, y que cuando un candidato a diputado del Frente de Izquierda
con un mortero casero, identificado por todos, todavía no está detenido, es porque la justicia viene siempre de atrás. Por lo tanto, imaginemos que este ejercicio que se está haciendo en la calle, los que peinamos canas ya lo conocemos, son hechos preliminares. Hay caldo de cultivo para conseguir organizar la violencia del punto de vista político. Esta es una violencia anarquizada, pero se la puede conducir políticamente y podemos tener una situación impensada en la Argentina. Por lo tanto, cada uno atiende su juego, cada uno defiende sus cuestiones, y entonces pasamos a ser una sociedad individualista donde el que gana siempre es el capital. Es evidente que uno escucha a cada una de las partes y todos parecen tener razón. Y cuando todos tienen razón es porque ninguno la tiene. Por lo tanto, es imprescindible entender lo que está pasando. 650 vuelos que no salen o que no han salido. 650 vuelos entre los de cabotaje y los internacionales. ¿Pero por qué? Porque a su vez hay un conflicto de los gremios aeronáuticos que están pidiendo recomposición salarial hace rato, que hicieron un paro y se los castigó con multas de varios millones, y entonces aprovecharon la volada y dijeron paramos todo. Es decir, cuestión sectorial. Por el otro lado, aparece la construcción y dice, tenemos trabajo ahora, antes no había, o había menos. Nosotros no paramos. Salen otros simetreros que son libres trabajadores y dicen, yo necesito ganarme el peso porque si yo no trabajo y no facturo, no como. Vivo al día. Salen y trabajan. Los colectivos a la mañana, los primeros colectivos venían vacíos. Después, por supuesto, la gente se animó un poco más y empezó a subir. Vamos a ver si la sociedad argentina tiene conciencia social o le importa poco. Y si le importa poco, toda la lucha de minorías pasa a ser estéril. Por lo tanto, para no perder la memoria, para no confundirnos y para saber en qué día se va a sancionar la ley, vale la pena recordar lo que pasó hace 16 años en la República Argentina y en esta ciudad de Buenos Aires. Vale la pena tener memoria. Vale la pena no olvidar estas cosas. A Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. Cavallo estaba exultante y tomó decisiones que provocarían la caída de un presidente. El sábado 1 de diciembre empezó la cuenta regresiva. Ese día, Cavallo anunció el corralito. Era el fin de la convertibilidad. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Hemos debido adoptar medidas extraordinarias que van a tener una vigencia de 90 días, precisamente para poder asegurar el buen funcionamiento de la economía y sobre todo los ahorros de los argentinos en este periodo que promete ser todavía tumultuoso. El discurso del ministro de Economía desató un vendaval que arrasó con los escasos fondos que había en los cajeros automáticos. Miles de ahorristas peregrinaron de un cajero a otro para recuperar su dinero. Todo fue inútil. El corralito era más fuerte que su desesperación. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Hemos salido a defendernos. Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar, que se ha derrotado a la especulación, que se respeta absolutamente la propiedad de los depósitos. Estaré al frente, en pleno ejercicio de mis deberes constitucionales. Estamos ganando la batalla. Los nuevos anuncios aislaron a De la Rúa y Cavallo.
Ni el Fondo Monetario, ni las centrales obreras aceptaron las nuevas reglas del juego. La estrategia del presidente fue un fracaso. El radicalismo estaba hecho polvo. La opinión pública ya había bajado el pulgar y el peronismo se aprestaba a tomar el poder. En este contexto político y social empezaron los saqueos. El corralito había movilizado a la clase media y el hambre terminó por empujar a los pobres y marginados de la Argentina. Como una tromba, igual que en épocas de Alfonsín, los saqueos se multiplicaron por todo el país. No sabía cómo frenar los reclamos en la City financiera y los saqueos en el conurbano bonaerense. Entonces tomó el camino más fácil, dictó el estado de sitio. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El discurso presidencial abrió un nuevo capítulo en la crisis. Espontáneamente, miles de personas marcharon hacia la Plaza de Mayo, la Quinta de Olivos y el imponente edificio donde vivía Cavallo. Llegaron haciendo mucho ruido, diciendo basta. Esa noche empezó el cacerolazo. No le debemos nada a nadie, eso lo deben a nosotros, le pagamos toda la vida, que empiecen a pagar eso. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! El 20 de diciembre de 2001, miles de argentinos se acercaron a la Plaza de Mayo para rechazar el estado de sitio y exigir la renuncia del presidente. La represión en todo el país dejó un saldo de 30 muertos y más de 300 heridos. El vacío de poder se hizo evidente, definitivo. Ahí empezó una de las jornadas más sangrientas de la historia nacional. Durante 10 horas, en un combate desigual que tuvo como escenario la Plaza de Mayo, el microcentro y los alrededores del obelisco, miles de argentinos enfrentaron la represión. Exigían la renuncia del presidente. A las 4 de la tarde, desde la sala de conferencias de la Casa Rosada, propuso al peronismo un gobierno de coalición. Estamos en una situación crítica. Solo podemos salvarla con el conjunto de la dirigencia política. Y estoy aquí porque soy yo, como presidente de la Nación,
quien puede llamar a esa unidad. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. Y los convoco con toda amplitud y generosidad. Como todos los argentinos, el presidente de la República se enteró por televisión que estaba solo, a punto de caer. El mensajero fue Humberto Rollero, jefe de la bancada peronista de diputados, quien miró a las cámaras de televisión y disparó a quemarropa. De ninguna manera el justicialismo va a prestar ni hombres ni nombres a ninguna política de cogobierno en la República Argentina. Después de escuchar a Rollero, el presidente se sentó frente a su computadora para redactar la renuncia. El canciller, Adalberto Rodríguez Llavarini, sugirió que lo hiciera de puño y letra para que fuera recordado como un hombre de carne y hueso. Cuando de la Rúa comprendió que estaba solo, se refugió en su despacho a escribir la renuncia. Fue un texto breve, vacío, no tuvo autocrítica, no pidió disculpas. El 20 de diciembre, a las 19:52, de la Rúa escapó por los techos de la Casa Rosada. Ahí lo esperaba un helicóptero, que lo llevó a la Quinta de Olivos. Ya no tenía poder ni gobierno. Había sido presidente por 742 días. 30 muertos, 200.000 millones de dólares fundidos en ese tiempo de la presidencia de la Alianza, y pasó hace 16 años. Ayer se volvieron a escuchar cacerolazos y en este momento un solitario hombre con una tapa de cacerola y un palo está haciéndolo sonar frente al vallado en el Congreso en una soledad casi simbólica de lo que pasó hace 16 años. Es el primero de algo que a lo mejor se puede reiterar en la jornada de hoy, que se cumple el aniversario del desastre de la Alianza. Varios de esos funcionarios hoy están sentados en el Congreso para transformar en ley un saqueo al jubilado.